El día que cambió el mundo. ¿Cuántas veces habéis oído eso? ¿Cuántas? El mundo ha cambiado en muchas ocasiones, en otras tantas fechas. El 6 de agosto de 1945, por ejemplo, cuando Estados Unidos soltó la bomba atómica sobre Hiroshima. También cambió el 26 de abril de 1986, cuando el reactor nuclear de Chernóbil saltó por los aires, convirtiendo la noche en día y precipitando sobre los que contemplaban tan dantesco espectáculo una lluvia tibia, una lluvia que no mojaba, pero que lo impregnaba todo con la marca indeleble de la muerte. Y no lo olvidéis, por supuesto, el 11 de septiembre de 2001. Ese día no solo cambió el mundo tal y como lo conocemos, es que, además, lo vimos cambiar en riguroso directo. Por supuesto, luego han venido otros tantos días que también han ido cambiando nuestro concepto de la sociedad. Pero el día en que va a cambiar el mundo verdaderamente, el día que lo pondrá todo patas arriba hasta el punto de que sociedad, poderes geopolíticos y económicos cambien de eje radicalmente, es hoy, precisamente hoy, el 26 de octubre de 2048. Y Alejo Guevara tiene asientos de primera fila porque el mundo acaba hoy, al menos tal y como Alejo y los otros 9.000 millones de personas lo conciben. Bueno, mientras Alejo se ajusta el carísimo traje de 3 piezas y con paso triunfante se acerca a la ventana para disfrutar del espectáculo, os pondré al día. Veréis, al final resulta que los científicos se equivocaron con todo eso del cambio climático. Así es, la temperatura global no ha ascendido 2,5 grados, ha subido 5,5 grados. De modo que podéis imaginaros el panorama. Definirlo como tórrido y abrasador es quedarse muy corto. Preguntadle a los más de 2.000 muertos cada verano solo en España, debido a las olas de calor que mantienen temperaturas de 53 grados durante 2 semanas consecutivas. Y de esas, tenemos al menos 3 a lo largo del año. Claro, a Alejo Guevara eso le trae sin cuidado, porque cada vez que se asoma al inmenso ventanal a contemplar cómo el mundo se incinera allá en la lejanía, a pesar de su carísimo traje de 3 piezas y la corbata ceñida al pescuezo, no suda un ápice gracias al sistema de climatización que puede convertir su despacho en una gélida tarde de invierno en Glasgow. ¿Qué le importa si aquellos desgraciados se derriten como la cera caliente si él tenía que arrebujarse en su chaqueta para no pasar frío? Y por supuesto, cuando dentro de un año el trajeado cadáver de Alejo se esté pudriendo al sol, serán muchos los que lo celebrarán, serán muchos más a los que les traiga totalmente sin cuidado. Y no os confundáis, los 6,5 millones de personas que se están abrasando literalmente bajo el escrutinio de aquellos ojos oscuros y avaros no serán los que se alegren de la trágica y violenta muerte del tipo que contempla el mundo con una sonrisa codiciosa y casi lasciva. Esos 6,5 millones de seres humanos van a morir hoy, concretamente dentro de unos minutos, de modo que mientras el señor Guevara degusta un exquisito vino de las mejores viñas del mundo, de la estepa siberiana, os seguiré entrando en detalles, desde la famosa fiebre del oro que mandó a hordas de ciudadanos estadounidenses al salvaje oeste americano en busca del preciado metal. Fueron surgiendo otras fiebres y otros oros, por ejemplo el petróleo, el llamado oro negro, o el carísimo y casi inexistente ya en esta época aceite de oliva denominado oro líquido. Y paradojas de la vida, el elemento más abundante de la superficie terrestre se acabó convirtiendo en el nuevo oro, el oro azul,
Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que en vuestra época solo el 3,5% del agua es potable, pero es que además de esa cantidad, el 70% está congelada. Como veis, no es mucha agua, ¿verdad? Y como digo, eso es en vuestra época, porque en el año 2048 de nuestro Señor, con 5 países disputándose quién será el primero en construir la primera urbanización de lujo en la anteriormente inhabitable Antártida y la estepa siberiana convertida en la nueva granja del mundo gracias a las fértiles tierras que el deshielo ha dejado al descubierto, la cantidad de agua potable total disponible apenas llega al 0,3%. Sí, por supuesto, en vuestra época la solución son las desalinizadoras y la explotación de los acuíferos, hasta que nos dimos cuenta de que una vez secos los acuíferos el agua no volvía a llenarlos. Y no solo eso, es que además secar las reservas de agua subterráneas tenía unos devastadores efectos secundarios, los terremotos. Imaginad por un momento bajo vuestros pies una enorme sima, una bóveda de hasta 400 metros de profundidad y varios kilómetros cuadrados de superficie. Una burbuja antes repleta de agua que ahora, al estar vacía, acaba cediendo a la presión de la roca, que acaba desmoronándose y provocando terribles movimientos de tierra, muchos de los cuales se llevan de paso por delante alguna que otra planta desalinizadora. Y de todas formas, por muchos litros que se desalinicen, no llega casi ni para el consumo de la propia ciudad que la gestiona. Creedme si os digo que a día de hoy resulta más fácil y más barato conseguir droga que medio litro de agua del grifo. El mundo, o mejor dicho, la parte del mundo con más recursos económicos, necesitaba una solución. Y es aquí cuando entra en acción Alejo Guevara, el mismo Alejo que morirá asesinado en un año, el mismo Alejo que, convertido en el hombre más rico y poderoso del mundo, contempla la ciudad desde las instalaciones en la cual se fabrica la magia que permite controlar el oro azul. Unas instalaciones que por seguridad están ubicadas lejos de la urbe, a varios kilómetros e incrustada en la montaña a 700 metros de altura. Una ubicación que casualmente hoy salvará la vida de Alejo. Grandes inventos españoles que cambiaron el mundo: el chupa-chups, la fregona, el submarino, el motor de agua que enseñaba aquel señor de plaza en plaza en la época de Franco y del cual nunca más se supo, y un compuesto químico formado por la unión de 17 elementos, un compuesto químico de nombre impronunciable que pública y comercialmente se conoció como el fluido. No os engañéis, Guevara nunca fue un genio, o tal vez sí. Ya sabéis eso de que los artistas copian y los genios directamente roban. La cuestión es que lo realmente seguro es que Alejo nunca fue rico ni poderoso como lo es hoy. Alejo es un ingeniero químico de segunda fila, el gracioso del grupo, un tipo con gran talento artístico para ser el alma de la fiesta, pero mediocre desde el punto de vista profesional. Sus dos mejores amigos, compañeros de universidad y de laboratorio, por el contrario, eran dos verdaderos lumbreras que simplemente disfrutaban de la compañía y carácter desenfadado de Alejo, quien, por supuesto, conocía a la perfección el puesto que le tocaba desempeñar: ser el humorista del grupo, y como el pinche de cocina que limpia y prepara y cuida el material, él se ocupaba del mantenimiento del laboratorio mientras sus dos colegas gastaban tiza tras tiza formulando kilómetros de ecuaciones en una pizarra. ¿Sabéis qué tienen en común el champán y el gas nervioso VX? Que ambos fueron descubiertos por mera casualidad, exactamente igual que el fluido, porque Guevara, el mismo Guevara de pelo perfectamente cortado y engominado que ahora mismo tiene asientos de primera fila para contemplar el fin del mundo junto con sus colaboradores, investigaba algo muy diferente. Alejo y sus dos compañeros se encontraban enfrascados en el desarrollo de algo que tampoco era baladí en aquellos días inciertos en los que la escasez
de lluvia y las altas temperaturas habían convertido las plagas de insectos en el pan nuestro de cada día. Un insecticida. Buscaban la piedra filosofal de la química agraria, un pesticida de amplio espectro que acabase con todo bicho viviente y a la vez fuese inocuo tanto al cultivo como a los humanos que lo consumían. Veréis, el omnipresente aspartamo, el edulcorante presente en prácticamente todos los productos y bebidas de vuestra época, cuando se fabricó en una farmacéutica, lo que realmente perseguían sus creadores era un medicamento para tratar las úlceras de estómago, y entonces el tipo gracioso del laboratorio no tuvo otra ocurrencia que mojar la punta del dedo meñique en aquel fino polvillo blanco y chuparlo. Ante su sorpresa y la de los presentes, no pudo menos que exclamar: «¡Pero si es dulce!». Pues una cosa sí ocurrió en el laboratorio donde trabajaba Alejo, que no tuvo mejor idea que probar si el pesticida era realmente inocuo que pulverizarlo directamente sobre el periquito que tenían enjaulado en la habitación contigua. El pobre animal, asustado al verse rociado de súbito, comenzó a revolotear por la jaula hasta volcar un pequeño recipiente con agua donde podía meter su emplumado cuerpecito y refrescarse de vez en cuando. El periquito siguió revoloteando violentamente, intentando escapar, pues aquello que la había pulverizado le hacía sentir como si miles de agujas se clavaran en su carne, la visión se le nublaba y los pulmones le ardían, pero ninguno de aquellos tres hombres ataviados con batas de color blanco miraba al periquito. El pobre pájaro, en su ansia por escapar, había caído en el recipiente con agua que le servía de bañera para luego continuar aleteando con las plumas empapadas entre los barrotes. Con cada batir de alas, sus plumas despedían multitud de diminutas gotas de agua, unas gotas que no caían al suelo de la jaula. Las moléculas de agua que entraron en contacto con el pesticida se mantenían ingrávidas. Por supuesto, el periquito murió entre los más terribles estertores, pero como el propio Alejo comentó en su momento, eso es problema del departamento de marketing. Lo que sucedió tras aquel día fue una completa locura de ecuaciones y pruebas hasta que consiguieron generar un compuesto lo suficientemente estable como para mantener suspendidas grandes masas de agua y además conseguir trasladarlas de un lado para otro alterando el deslizamiento de las partículas mediante bombardeo de microondas. Y cuando sus dos compañeros habían realizado todo el trabajo, llegaron las discrepancias, mientras Alejo tenía muy claro que el fluido valdría miles de millones y que no serían particulares los mayores pujantes, sino los gobiernos. Sus dos colegas pensaban que semejante descubrimiento no podía ponerse en manos de unos pocos elegidos con las cuentas bancarias repletas. No les parecía justo. Del mismo modo que a Alejo no le parecía justo no sacar provecho, pero claro, eran 2 contra 1 y la mayoría democrática había dictado sentencia. No obstante, los muertos no tienen voz ni voto. Por eso uno de sus colegas tuvo un fatídico accidente de tráfico en el que un camión de gran tonelaje invadía el carril contrario a 140 km por hora y pasaba por encima de un sedán plateado, desmenuzando por la carretera trozos de carrocería y restos del cuerpo desmembrado de un químico que solo quería el bien de la humanidad. Al otro científico, altruista, lo atracaban una semana más tarde en la puerta de su casa. Recibió 24 puñaladas entre el pecho y el abdomen. Un atraco raro, pues el cadáver apareció con el reloj en la muñeca, la cartera en el bolsillo interior de la chaqueta y a pesar de estar justo en la puerta de su residencia, nadie había entrado en ella. Pero al inspector de policía que llevó el caso, la generosa cantidad de dinero que recibió en un sobre de manos del mismo tipo, que ahora mismo va a contemplar la mayor tragedia de la humanidad, pues parecieron convencerle de que realmente se trataba de un atraco. Ya se sabe, que si dame la cartera, que si no te la doy, quítate el reloj, oye, que es de plástico. Y al final todo se salda asestando 24 puñaladas con un cuchillo de cocina, una primera estocada en el centro del corazón que literalmente partió el órgano en 2, matando al científico en el acto y otras 23 post-mortem.
por si acaso al muerto se le ocurría ir con el cuento a la policía. Y ahora que estáis en antecedentes de cómo el hombre más rico y poderoso del planeta ha conseguido alzarse hasta la cima derrochando decencia y honradez, volvamos a su lado. Porque Alejo Guevara sabe que su creación, ahora que los colaboradores están bajo tierra, es la solución a los problemas de escasez de agua en los países ricos. Y es una creación que es solo suya, solo él la controla. Al igual que también es directamente responsable de matar de hambre y sed a otros tantos países, porque al igual que su creador, el fluido también roba. Alejo robó la fórmula y la autoría del mismo modo que el fluido roba el agua de los más pobres. Tenéis que saber que mientras en vuestra época los chemtrails, ya sabéis, esas estelas que dejan los aviones tras de sí mientras vuelan y que supuestamente tienen la función de fumigar a la población, son cosa de conspiranoicos y de cuatro locos, en 2048 son una total, completa y absoluta realidad. Cada día unos pocos de cientos de aviones reparten unas cuantas toneladas de fluido en forma de aerosol a la atmósfera, concretamente a una altura de unos 1800 metros, justo por debajo de las nubes de precipitación. A esa altitud el fluido permanece en suspensión sin problemas y solo tiene que esperar a que las nubes decidan dejar caer su preciada carga. La capa de fluido capta las gotas de lluvia y posteriormente ondas electromagnéticas enviadas desde satélites en órbita geoestacionaria invierten la polaridad de las moléculas que conforman el aerosol y base de soporte al agua, indicando al preciado oro azul el camino a seguir. Nadie quiere que esa lluvia caiga en una zona olvidada del continente africano y que se desperdicie regando campos de cultivo o rellenando acuíferos subterráneos que dan de beber a miles de personas. No, lo realmente lógico es recolectarla directamente del cielo y transportarla a miles de kilómetros de distancia a otros países, a otros continentes y embotellarla para venderla a precios desorbitados, para regar campos de golf y llenar bañeras de hidromasaje y piscinas privadas. Eso, amigos, es lo lógico. Además, el fluido posee de serie una curiosa habilidad. Esa prueba de robos, a esa altura nadie va a coger una escalera y un cubo para intentar robar a Alejo, y eso infunde a Guevara una gran tranquilidad, la misma tranquilidad que siente ahora de pie frente al inmenso ventanal, las piernas ligeramente separadas, la mano izquierda sobre la cadera y en la derecha sosteniendo el caro vino que saborea con satisfacción. Y ocurre. La luz que entra por la vidriera cambia, se vuelve ligeramente más tenue, más gris. Un minuto después el aire parece adquirir textura. Las sombras fluctúan ligeramente y todo se vuelve más apagado. Es como mirar a través de una ventana situada en el fondo de una piscina sobre la que incide el sol directamente. Entonces anochece de pronto. La oscuridad se cierne sobre la ciudad que Alejo contempla desde la lejana seguridad de su despacho. Y mientras la luz del sol va desapareciendo gradualmente, aumenta el sonido. Un rumor suave al principio, como un arroyo lejano y que va aumentando poco a poco hasta convertirse en el atronador rugido de una gran cascada. Y no es para menos, sobre la ciudad, a 1800 metros de altitud, billones de litros de agua surcan el aire hacia el punto donde será depositada y puesta a disposición de los insaciables consumidores. De pronto, de la azotea de uno de los edificios que recortan la línea del horizonte, emerge una fina estela de humo que asciende casi vertical con rumbo de colisión a la descomunal masa de agua, y observándola, Alejo sonríe. No es para menos. Guevara sabe que su invento viene con otra cualidad extra. Es a prueba de atentados. Lanzarle un misil y hacerlo explosionar es como lanzarlo contra el mar. Provocará unas olas, salpicarás algo de agua, pero nada más.
por alguna razón que él desconocía y que los dos muertos no tuvieron ocasión de explicarle, la capa de fluido, lejos de desestabilizarse tras una detonación, se recomponía con total normalidad, minimizando el desperdicio de agua. Mientras, el artefacto llega hasta el nivel del agua, que ya está completamente sobre la urbe. Alejo da un sorbo a su copa esperando ver la explosión, mientras imagina una vez más el rostro incrédulo de los terroristas al comprobar que no han ocasionado el menor daño. Pero no hay explosión, ni fogonazo, ni estallido sonoro. Sin embargo, el cielo sobre la ciudad parece sacudirse levemente como una onda que recorre el cielo en todas direcciones desde el lugar donde la estela del cohete desaparece. La copa de vino le resbala entre los dedos y se precipita al suelo rompiéndose en añicos, desparramando el líquido que contiene en su interior, del mismo modo que un pequeño mar del tamaño de la mitad de la Comunidad de Madrid y una profundidad de 60 metros se precipita de golpe sobre una ciudad superpoblada en la que residen más de 6,5 millones de personas. Disruptores endocrinos. Alejo sabe lo que son y el daño que producen en las personas, desde desajustes hormonales, problemas de tiroides, pasando por propensión a la obesidad. Prácticamente cualquier químico de uso normal, ya sean cosméticos, geles o desodorantes, lo llevan, y no digamos ya sartenes con recubrimientos antiadherentes o cualquier pegamento de andar por casa. Incluso las botellas de plástico o las pinturas con las que recubrimos nuestras casas poseen en su composición disruptores endocrinos que están presentes en los retardantes ignífugos. Por supuesto, el fluido no iba a ser menos. Es un compuesto creado mediante pura química y sí, sus efectos también se hacen notar en el agua que transporta. Niñas que entran en la pubertad a los 7 años, niños que desarrollan pechos e infinitos problemas metabólicos. Sin embargo, mientras Alejo tenga su poder, sus influencias y por supuesto sus millones, todo eso le resbala. O mejor dicho, le resbalaba, porque dentro de 5 minutos todo esto le va a importar y mucho. Especialmente después de que la investigación del incidente arroje que el cohete disparado desde la azotea del lejano edificio no contiene explosivos, sino algo con lo que nadie contaba: estrógenos. Por una carambola del destino, el revolucionario fluido, una sustancia que tras una explosión es capaz de recomponer su estructura, resulta que se desmorona en una vertiginosa reacción en cadena cuando entra en contacto con la hormona femenina por excelencia, el empoderamiento de la mujer en toda su dimensión, que no os quepa duda. Al llegar a los 1775 metros de altitud, la cabeza del cohete se ha separado. En realidad es un depósito de 1,5 litros con un sistema giratorio de aspersores que, mientras asciende los últimos metros hasta la capa de fluido, va girando a 1200 revoluciones por minuto, rociando los estrógenos en todas direcciones. El efecto es casi instantáneo. La hormona, al entrar en contacto con el fluido, provoca una fuga de electrones en los átomos, desestabilizando la estructura molecular en una reacción en cadena que dura menos de un segundo y resulta casi imperceptible al ojo humano. Apenas una onda que sacude el cielo. Para que os hagáis una idea, primero debéis tener en cuenta que 1 litro de agua pesa exactamente 1 kilogramo de peso. De hecho, si alguien llena un globo con 250 mililitros de agua y os lo tira a la cara, no os matará, por supuesto, pero puede haceros daño, y si usáis gafas, lo más probable es que tengáis que pedir cita en la óptica. Bueno, pues ahora imaginad ese mar flotante con una extensión similar a media Comunidad de Madrid y una profundidad de 60 metros, desplomándose de golpe desde una altura de 1800 metros sobre una ciudad en la que se hacinan algo más de 6,5 millones de personas. No resulta difícil visualizar los rascacielos y edificios de toda índole quebrándose como mondadientes bajo el peso de millones de toneladas.
Y ahí está Alejo Guevara, un tipo que engañó y asesinó a inocentes por conseguir un asiento de primera fila para el inicio del fin. Desde la lejanía, contempla cómo su creación, o mejor dicho, la creación de la que se apropió, borra del mapa una ciudad en segundos. Alejo está preocupado, por supuesto. Si un océano acaba de desplomarse desde el cielo, no quiere ni imaginar lo que ocurrirá mañana a primera hora con las acciones de la empresa, pero ya os lo digo yo. Evidentemente se queda a las puertas de la bancarrota, aunque el apoyo de los gobiernos ávidos de agua conseguirá que la situación se recupere. No obstante, el siguiente atentado, la segunda ciudad barrida por una bofetada de la mano de Dios, va a poner las cosas muy difíciles a Guevara, hasta el punto de que moverá cielo, tierra y ejércitos privados y gubernamentales para dar con el grupo terrorista y la conspiración que a partir de ahora le atenaza el cuello. Evidentemente, descubrir la verdad le costará la vida. Dentro de un año, más o menos, alguien anónimo encontrará su cadáver, embutido en un traje carísimo, pudriéndose bajo el sol abrasador. Pero ese, amigos, es otro capítulo de esta historia.